Entonces, querido Boris, muy buenos días para usted. Muy buenas tardes para la mayoría de los que estamos presentes. Muy buenas noches, Manuel, que está en España. Y Boris, le agradecemos enormemente este tremendo sacrificio que está haciendo por nosotros, ya que para usted son aproximadamente, calculando las 4 o 5 de la mañana. Ay, ay, No, son 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. Claro. Sin más preámbulo, Rosy le envía un aplauso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Todo, vale. Todo, muchísimas gracias, Boris. Y la pantalla es suya, al igual que los micrófonos, para que comparta con nosotros la vida de Barca y Rujula. Es probable que esté mal dicho, pero la idea es que nos entendamos. ¿Les parece? Querido Boris, adelante, por favor. Gracias. no tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar. Ay, no, era Siri. Dime, te escucho. Ok, amigos, muchas gracias. Buenos días. Gracias por venir. Gracias por la invitación, los amigos de Chile, de estar en esta, en esta reunión, estas reuniones que tienen ustedes cada día lunes. Es un placer estar con los amigos de varias partes del mundo hispano. Hay gente acá de varias partes de Sudamérica y de Centroamérica y de Norteamérica, de México, por supuesto, ¿sí? Entonces voy a empezar con esa presentación sobre la vida de Bargá y Rujulá. Este es producto de un libro que escribí hace un par de años sobre la vida de Bargá y Rujulá, que está en inglés, ¿sí? Y ojalá que eventualmente pueda ser traducido al español. El libro no está disponible en español. La vida de Rujulá y Bargá es la historia de un padre y un hijo que se levantaron en el siglo XIX, en 1800, para difundir la fe de Bahá'u'lláh por todo Irán con una fuerza y una resistencia indomables. Bargá, el padre, era médico y poeta famoso, médico de su tiempo, y su hijo Rujulá era un hijo agraciado, un hijo talentoso, y ambos tenían mucho conocimiento espiritual y llevaron las nuevas enseñanzas, enseñaron la fe y con coraje a una generación ciega en Irán que estaba en el más terrible fanatismo. Y ellos vivieron en Irán, que era un país que estaba hundido en la corrupción y el fanatismo. Bargá y Rujulá pudieron enseñar tanto a los ricos como a los pobres, al príncipe y al plebeyo, al erudito y al iletrado, al creyente y al laico, en libertad o en prisión, hasta sus trágicas muertes en 1896. Entonces ellos enseñaron todo tipo de gente, al pobre, a gente de la aristocracia, a los campesinos o a los personas que eran eruditas con mucho éxito. Entonces, esta presentación va a tener 5 partes. Una es sobre Mullah Mehdi, que era el padre de Bargá. Luego vamos a ver cómo Bargá y Rujulá enseñaban la fe Bahá'í. Then we are going to vamos a ver las 3 peregrinaciones de Bargá y Rujulá, la poesía de Bargá y Rujulá y el martirio de Bargá y Rujulá. Entonces, ese es el orden de la presentación esta noche. Entonces, la primera pregunta es ¿quién fue Bargá? Bargá era un hombre de muchos talentos.
Él era un médico, un erudito religioso y también un gran poeta, así como un devoto seguidor de la causa de Bahá'u'lláh, dotado de gran elocuencia. Él era también un ávido maestro viajero Bahá'í, un orador talentoso y una figura pública prominente en la temprana comunidad Bahá'í de Persia, ahora llamada Irán. Pues en ese tiempo no había asambleas y eran solamente los maestros viajeros Bahá'ís que llevaban la fe y lideraban a la comunidad. Entonces, ¿qué dijo Bahá'u'lláh sobre Bargá? Dice, hemos percibido el dulce aroma de tu amor y hemos sido testigos de tu sinceridad y tu humildad cuando tu corazón estaba ocupado con la mención de mí y tu lengua con mi amorosa, maravillosa alabanza. También dijo, grande es tu bendición por haberte acercado, por haber bebido tu porción y por haber sido capaz de alcanzar. En verdad, tu Señor es el expositor resplandeciente. En verdad, somos testigos del fuego que te ha envuelto en tu amor por tu Señor. Vemos su llamarada y escuchamos el crepitar de sus llamas. Son palabras muy hermosas de Bahá'u'lláh sobre Bargá. Y Bargá le confirió el título de Bargá. Bargá fue su título, en verdad, ¿no? Que significa paloma o también significa ruiseñor. Y en la poesía persa, Bargá era el nombre de las palomas mensajeras, esas palomas que las entrenaban para dar mensaje de una ciudad a otra ciudad. Y a Bahá'u'lláh mismo, ese es un título de Bahá'u'lláh, la paloma de la verdad, la paloma de santidad, la paloma celestial, la paloma de servidumbre, la paloma de la revelación divina, la paloma de la eternidad, la mística paloma, la paloma de tu unicidad y la paloma del cielo, son todos títulos de Bahá'u'lláh, para sí mismo, para él. ¿Y qué dijo Abdul Bahá sobre Bargá? Él lo llamó el venerado mártir, el ilustre Bargá, que mi alma sea sacrificada por él. Y Abdul Bahá lo nombró póstumamente como una de las 4 manos de la causa de Dios. Abdul Bahá nombró 4 manos de la causa de Dios póstumamente y una de ellas fue Bargá. Y Abdul Bahá también dijo que desde su niñez, más bien desde su juventud, más bien desde su niñez, se hizo Bahá'í y que fue aceptado en el umbral sagrado. Fue la esencia del amor de Dios. Fue una persona incomparable, una joya de bondad, perfecto en elocuencia, su discurso era convincente, sus argumentos eran evidentes, muy conocedor de asuntos religiosos, nadie podía resistirlo. Y Chogue Effendi nombró a 19 Bahá'ís como apóstoles de Bahá'u'lláh, y uno de ellos es Bargá. Es el número 6, aparece acá, ¿no? El número 6 en la pantalla. Y Chogue Effendi se refirió a Bargá como el renombrado maestro y poeta, y lo nombró como uno de los 19 apóstoles de Bahá'u'lláh, quienes fueron designados como pilares de la fe. Y Bargá viajó mucho por Irán enseñando la fe. Y la familia se mudaba constantemente de un lugar a otro porque él era un maestro de Bahá'í y viajaba por toda Persia. Y esas son ciudades que él visitó en cierto orden durante su vida, incluyendo la Tierra Santa. Y en esta presentación vamos a ver cómo Bargá viajó en sus lugares de Yazd, donde él era originario de Yazd, y
De ahí él viajó a Tabriz, ¿no? Donde ahí él se casó porque fueron expulsados de la ciudad de Yaz y Tabriz, y de ahí Tabriz ellos fueron a la Tierra Santa, y de la Tierra Santa el primer peregrinaje fue en 1878, y de ahí regresaron a Irán, a Tabriz, pero hubo muchas persecuciones contra ellos y Bargá tuvo que emigrar, y cuando fue a visitar a su familia en Yazd, él fue encarcelado y luego mandado también a otra prisión en Esfahán, donde estuvo un año más o menos. Y de Esfahán él regresó a Tabriz, donde estaba su familia, pero había mucha oposición de la familia de la esposa. Su esposa era musulmana y por tanto él tuvo que, de ahí ellos viajan a la Tierra Santa, ¿no? Ese segundo peregrinaje, y nuevamente regresan a Tabriz, pero ahí también la persecución, la familia de la esposa, que eran muy, muy fanáticos, hizo que ellos tuvieron que escaparse a Sanjan, sí, a Sanjan, otra ciudad, que Bargat con todos sus 4 hijos tuvo que ir allá, y de Sanjan otra vez va a visitar a Bahá'u'lláh en la Tierra Santa, y después de esto, de visita, él regresa a Sanjan, a esta ciudad, y de Sanjan él está más o menos unos 2 años, y de ahí él es mandado a Teherán, arrestado, donde finalmente va a morir martirizado en 1896. En esos viajes él viajó con Ruhollah, su hijo. Entonces, ¿qué dijo Bahá'u'lláh sobre Ruhollah? Él era un chico muy agraciado, muy inteligente. Dice: bendito eres porque fuiste testigo de la grandeza, y la grandeza de Dios cuando eras un niño. Porque cuando nació Ruhollah, Bahá'u'lláh le mandó unas tablas. También le dicen esas tablas: has aparecido para hablar de él y has sido creado para servir a aquel que es el amado, el bien amado. Oh Ruhollah, de cierto, el espíritu más grande se ha inclinado hacia ti desde la prisión, desde acá, ¿no? Y te está mencionando con tal estación que su fragancia continuará mientras mi reino y mi grandeza perduren. Y también, ¿qué dijo Abdul Bahá sobre Ruhollah? Le dice: por lo tanto, debéis recordar su nivel de apego y su atracción por el amado, especialmente el apego de ese niño que estaba lleno del amor de Dios, y con qué alegría y felicidad espiritual sacrificó su vida en el camino del amado y alcanzó el grado de martirio. Estas son palabras de Abdul Bahá para Ruhollah. Como dije anteriormente, ellos nacieron en el pueblo de Yaz, en la ciudad de Yaz, que es una ciudad en el sureste de Irán. Es básicamente el corazón, el centro geográfico de Irán. Y era una ciudad muy conocida, y es conocida por su fanatismo. Son gente bien, musulmanes bien fanáticos. Entonces, esta es una pequeña vista de la ciudad de Yazd. Es también una ciudad muy hermosa, ¿sí?
En 1846, el respetado Mullah Mehdi, un perfumista y boticario conocido como Atri, aceptó la fe del Bab. Él era de la ciudad de Yazd. Vahid, un campeón de la fe en esos tiempos, había pasado por la ciudad de Yazd. Él venía de la capital Teherán a la ciudad de Shiraz en una misión real para entrevistar al Bab. Como resultado de 3 entrevistas con el Bab, Vahid reconoció la verdad de su misión, comunicando más tarde sus hallazgos al soberano. De regreso a casa, ya creyente, Vahid volvió a pasar por Yazd. Imperturbable, proclamó la manifestación del Bab e invitó a quienes lo escuchaban a unirse a la nueva religión. En ese momento, Mullah Mehdi aceptó la fe del Bab. Mullah Mehdi era un perfumista, un boticario, y él fue el padre de Bargá. Entonces, en 1846 es cuando él acepta la fe del Bab, es el padre de Bargá, la primera generación de los Bargá. Y él acepta la fe, él era de la ciudad de Yazd. Del matrimonio de Mullah Mehdi llegaron al mundo 4 hijos, una niña llamada Bibi Tuba y 3 niños, a saber, Mirza Hossein, Mirza Hassan y Mirza Ali Muhammad Bargá. Bargá nació aproximadamente en 1855. Un día de 1873, Mullah Mehdi organizó una gran reunión de Bahá'ís en su casa. Antes de eso, la mayoría de las reuniones se llevaron a cabo a la manera discreta para evitar el acoso de los religiosos musulmanes. La audacia y la presencia pública de la comunidad atrajeron la furia de uno de los principales líderes religiosos de Yazd. Mullah Mehdi fue expulsado de la ciudad y decidió dirigirse a la presencia de Baha'u'lláh en Tierra Santa, con Bargá y otro de sus hijos. Abdullah Nuri, un creyente, daba siempre la bienvenida a cualquier Bahá'í que viajara por la ciudad de Tabriz. No es de extrañar entonces que un día invitó a Bargá, su hermano y su padre a cenar a su casa. Bargá era ciertamente un invitado distinguido debido a su renombre en poesía y medicina. Abdullah Nuri y Fatime tenían solo una hija, Nuriye, y querían desesperadamente más descendientes. Como Bargá era médico, Abdullah Nuri alentó a su esposa a acercarse a Bargá para obtener una cura, lo que llevó a la extensión de una invitación a cenar a la familia de Mullah Mehdi. Fatime eventualmente quedó embarazada y Abdullah Nuri le dijo a su esposa que le había prometido a Dios que quien les diera la bendición de otro hijo le daría la mano de su hija en casamiento. La esposa se opuso porque Bargá era Bahá'í y pertenecía a una clase social inferior en comparación con ella, pero finalmente aceptó. En el futuro esa mujer sería muy hostil a la fe Bahá'í y a las actividades de enseñanza de Bargá. Del matrimonio de Bargá y Nuriye nacieron 4 hijos después de la primera peregrinación, y estos hijos fueron Azizolá, Ruhulá, Valiolá y Badiolá. Badiolá murió muy de niño, y después de la muerte de Ruhulá solamente sobrevivieron Azizulá y Valiolá Bargá, que ustedes los pueden ver en la foto, eran los hermanos de Ruhulá. La primera peregrinación de Bargá, como hemos visto antes, tuvo lugar en 1878. Eran 3 rutas que los bahá'ís podían viajar de Irán a la Tierra Santa. Una ruta era la ruta que iba por Rusia. La otra era la ruta por Rusia es la ruta azul, que era la más confortable porque se podía viajar en barcos.
La otra ruta era la ruta verde por Irak, que era la más corta, pero la más peligrosa, porque había muchos ladrones en el camino. Y la tercera ruta, que es por el sur de Irán, esta ruta roja era, muchas veces la tomaban para decir que iban a la Meca. Era el pretexto, me voy a la Meca de peregrinaje, pero lo que hacían ahí es de la Meca, ahí se iban de frente a Tierra Santa en Israel y para ver a Bahá'u'lláh. Entonces llegan a Bahá'u'lláh, a la prisión de Acre, la más grande prisión, a ver a Bahá'u'lláh. Y para que vean ustedes la dificultad de los viajes, esta pequeña video muestra cómo viajaban en los viajes por tierra en Irán, ¿no? En caravanas. Entonces no había aviones, no había ómnibus, no había carros, era caminar o montar camellos y caballos. Cuando Mullah Mehdi, el padre de Bargá, con Bargá, fueron a visitar a Bahá'u'lláh, todavía no habían nacido Ruhollah, ellos partieron hacia la casa de Bahá'u'lláh, pero Mullah Mehdi, él no tenía zapatos adecuados para el viaje y se puso muy enfermo y murió. Y él murió casi llegando a Masrae, donde Bahá'u'lláh estaba, acá, llegando a Masrae, y él murió sin poder visitar a Bahá'u'lláh, ¿no? Ya unos cuantos kilómetros de acá, él muere y ahí está su tumba que ustedes pueden ver en la ciudad de Masrae. Y esta tumba fue visitada por Bahá'u'lláh y por Abdul Bahá muchas veces. Cuando Bahá'u'lláh pasaba por este pueblo, él paraba ahí a visitar la tumba de Mullah Mehdi. Les voy a contar dos historias cortas que pasaron allá con Bargá en la primera peregrinación a la Tierra Santa. Primero fue un sueño de la niñez que tuvo Bargá, y este sueño siempre lo intrigó, pero finalmente cuando ve a Bahá'u'lláh entiende cuál fue el significado de su sueño. Al llegar a Tierra Santa, Bargá tuvo que confrontar sus propias emociones mientras contemplaba la figura de Bahá'u'lláh por primera vez. Cuando era niño, había tenido un sueño de jugar en el jardín con muñecos cuando, de repente, apareció Dios mismo. Recogió todos los muñecos y los arrojó al fuego. Al día siguiente, Bargá les contó a sus padres sobre el sueño. Lo reprendieron por sus vanas imaginaciones, ya que no se puede ver a Dios. Le dijeron que no compartiera su extraño sueño con nadie más. Bueno, aquí falta un slide. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando él va a la presencia de Bahá'u'lláh, él reconoce que la persona que le habló en el sueño era Bahá'u'lláh mismo. Y en ese momento Bahá'u'lláh dice que queme todas las imaginaciones que tiene en su cabeza, ¿no? Que se desprenda todas esas imaginaciones. Entonces él comprendió que ese sueño que tuvo de niño era el sueño que realmente estaba soñando con Bahá'u'lláh. El siguiente historia es una historia muy hermosa, donde Bahá'u'lláh le responde una pregunta que Bargá puso en su cabeza a Bahá'u'lláh cuando lo visitó, pero no quería decirle esa pregunta, porque el Bab había prohibido
en el Bayan que hacerle preguntas a aquel a quien Dios haría manifiesto, a Bahá'u'lláh, ¿no? Está prohibido hacer preguntas a Bahá'u'lláh por el Bayan, por lo que el Bab había dicho, pero después el Bahá'u'lláh anuló esta regulación del Bab y los Bahá'ís pudieron hacer preguntas a Bahá'u'lláh. Al escuchar en silencio lo que Bahá'u'lláh estaba elaborando en una reunión, Bargá pensó pedir, sin palabras, una señal especial. Pensó, sé que Bahá'u'lláh es la manifestación suprema de Dios, pero desearía que me diera una señal en ese sentido. De repente, le vino a la mente un versículo específico del Corán para probar a la manifestación de Dios. Tan pronto como Bargá pensó esto, Bahá'u'lláh mencionó el versículo antes mencionado en su discurso. Pero Bargá pensó, ¿pudo haber sido una mera coincidencia? De repente, Bahá'u'lláh se volvió hacia Bargá y exclamó, ¿no fue esto una prueba suficiente para usted? Entonces vamos a ver qué pasa después de este primer peregrinaje de Bargá a la Tierra Santa. Él regresa a Tabriz con su hermano para enseñar la fe Bahá'í. Bahá'u'lláh los manda de regreso. Y en Tabriz era donde vivía el príncipe heredero, ¿no? Ustedes lo pueden ver en la fotografía. Y se dedicaron a viajar los hermanos y especialmente Bargá estuvo en las reuniones del príncipe heredero, que él era un príncipe que le gustaba mucho las conversaciones filosóficas, religiosas, literarias, y por tanto Bargá cayó muy bien ahí, ¿no? Porque al príncipe le gustaba mucho leer los poemas de Bargá, y sabemos que en este país los poetas son muy apreciados, ¿no? Los poetas son muy apreciados. Entonces, Bahá'u'lláh pudo enseñar la fe directamente a este príncipe que eventualmente llegó a ser el Shah de Irán. Pero al mismo tiempo los sacerdotes musulmanes estaban muy molestos, ¿no? De cómo el príncipe dejaba a Bargá enseñar la fe libremente. Entonces, ¿qué pasa? De que Bargá tuvo mucha oposición de su familia, de su esposa, ¿no? Porque su esposa era musulmana. Y en un momento sale a visitar a su familia en Yazd. La familia de Bargá eran originarios de Yazd. Y es en Yazd donde es imprisionado por ser un Bahá'í. Y de ahí es transferido a la prisión de Esfahán, otra ciudad. Y entonces Bargá se quedó en Tabriz y fue a Yazd, ¿sí? Para visitar a su hermana y también para participar en la enseñanza. Sin embargo, Bargá fue encarcelado durante un año y posteriormente fue trasladado a la ciudad de Esfahán. Entonces, en esta ciudad de Esfahán es cuando conoce a un famoso iraní, se llamaba Esfandiar Khan, que él era el hijo de un noble, era un noble persa, de una tribu muy poderosa, una tribu muy grande. En Irán hay tribus que son muy grandes, ¿no? Y entonces él está impresionado por razones políticas y Bargá compartió poemas con él y le enseñó la fe Bahá'í y finalmente Esfandiyar le pregunta sobre sus creencias Bahá'ís y se convierte en un Bahá'í. Esfandiyar Bahá'í lo convierte en la prisión de Yazd. Luego Bargá regresa en el segundo peregrinaje en 1890, 1891 más o menos, pero esta vez él va con sus dos hijos mayores, Ruhollah a Sisolá
y también se va con el abuelo de estos dos chicos, que es el suegro de Bargá, ¿no? Y se quedan por 7 meses cuando Baha'u'lláh ya no estaba en la prisión de Akka, estaba en la mansión de Bahji. Entonces hay ciertas historias de lo que pasó en esa visita. Por ejemplo, un día Baha'u'lláh habló con Bargá sobre Abdul Bahá. ¿Quién era Abdul Bahá? Baha'u'lláh dice: deseo hablar contigo a solas esta noche. Hay algo en la existencia que en la mayoría de las tablas hemos denominado el más grande éter. Cuando alguien esté dotado con ese éter, todas sus obras y palabras serán efectivas en el mundo. Entonces Baha'u'lláh se levantó y caminó unos pasos y continuó. Incluso este caminar de la manifestación es efectivo. Volviéndose a sentar, dijo: Cristo declaró su misión. Los judíos lo crucificaron y pensaron que lo que habían hecho era un asunto sin importancia. Y Cristo fue sepultado. Pero como Cristo fue dotado con ese éter no permaneció bajo tierra. Surgió e hizo su gran trabajo en el mundo. Entonces Baha'u'lláh se volvió a Bargá y dijo: mira a Abdul Bahá, el maestro. ¿Qué efecto tan maravilloso tienen sus hechos y palabras en el mundo? Mira con qué bondad y paciencia soporta cada dificultad. Bargá sintió que Baha'u'lláh realmente le estaba mostrando la estación de Abdul Bahá, que él sería el sucesor del que se habla como la rama. Entonces, Abdul Bahá, Baha'u'lláh estaba diciendo a Bargá cuál era la estación de Abdul Bahá, que eventualmente Abdul Bahá iba a ser su sucesor. Otra pregunta que le puso, que Bargá le dio a Baha'u'lláh fue si la fe Bahá'í iba a ser reconocida universalmente, ¿cómo se llevaría a cabo este proceso? Entonces Baha'u'lláh respondió: si la fe Bahá'í iba a ser reconocida universalmente, ¿cómo se llevaría a cabo este proceso? Que las naciones se armarán completamente y, como bestias sedientas de sangre, se atacarán unas a otras, resultando en un tremendo derramamiento de sangre. Entonces, los sabios de todas las naciones investigarían la causa de esto y concluirían que el prejuicio es la causa, siendo el peor el prejuicio religioso. Entonces tratarían de eliminar a la religión como culpable, pero pronto se darían cuenta de que el hombre no puede existir sin religión. Luego, estudiarían las enseñanzas de todas las religiones para ver cuál aborda los requisitos de la época. Ese es el momento en que la fe se volverá universal. Entonces, después de este peregrinaje, ellos regresan a Tabriz, ¿sí? Y la suegra de Bargá, que era muy poderosa, que era en la clase social de Tabriz, se ha vuelto muy agresiva a los bahá'ís, contra los bahá'ís. Y la situación se vuelve insoportable para Bargá, porque se entera que su suegra quería matarlo, ¿no? Y inclusive ella fue a buscar una sentencia de muerte para su yerno y quería matar a Bargá, y eso fue realidad. Entonces, cuando se enteró de esto, Bargá decidió huir a Zanjan, a otra ciudad al sur de Irán, y se llevó en la noche a sus 2 hijos mayores, Azisolá y Rujulá, ¿no? Arrojó sus libros por las ventanas, bajáis, y tenía muchos libros bajáis, y los recoge por la ventana y se va a vivir a la casa de otro creyente, y de ahí se escapa a la comunidad Zanjan. Bahá'í de Zanjan, que había sufrido una masacre 4 décadas antes, estaba resurgiendo
y Bargá hizo una contribución valiosa a su progreso. Los Bargás fueron recibidos con los brazos abiertos por los creyentes locales y se establecieron bien en su nueva comunidad Bahá'í. Desde Zanjan emprendió su tercera peregrinación a Tierra Santa para ver a Abdul Bahá, acompañado de sus hijos Azizullah y Ruhollah. Entonces, este es el tercer peregrinaje, esta vez de Zanjan a la Tierra Santa, a Bahji. Y este peregrinaje tuvo lugar en 1893 en la Tierra Santa. Entonces, en una de las peregrinaciones, Bahí Hanum preguntó a Ruhollah: ¿qué le dices al hablar a la gente sobre la fe Bahá'í? Ruhollah respondió: les digo que Dios ha aparecido de nuevo en esta tierra. Bahí Hanum sonrió y dijo: cuando hables no debes decir eso abiertamente. Ruhollah respondió: no se lo digo a todo el mundo, sé a quién debo decírselo. Bahí Hanum continuó: ¿cómo conoces a las personas con las que hablar? Ruhollah dijo: conozco a la gente por sus ojos. Cuando veo sus ojos, lo sé. En broma, Bahí Hanum dijo: Ruhollah, mírame a los ojos y ve si puedes hablarme. Ingenuamente la miró a los ojos y le dijo: no, no puedo hablar contigo, porque tú lo sabes todo. Dos jóvenes sentados y haciendo sus lecciones de escritura en la otra parte de la habitación comenzaron a reírse de la conversación. Bahí Hanum dijo: mírelos a los ojos y ve si puedes hablar con ellos y convencerlos. Ruhollah los miró larga y cuidadosamente y luego respondió: es muy difícil y no sirve de nada tratar de convencerlos. y estas dos personas eventualmente llegaron a ser rompedores del convenio. A Baha'u'lláh y Abdul Bahá también se refirieron a Ruhollah como Mobalek, que es una palabra que significa instructor religioso, una persona de un conocimiento espiritual. En la última peregrinación, Abdul Bahá le palmeó la espalda al joven Ruhollah y le dice: si Dios lo quiere, puede hacer que Ruhollah monte sobre el cuello de un emperador para proclamar la causa de Dios. Es una especie de profecía que le da a Ruhollah. Y regresan en Zanjan en febrero de 1896, ¿no? Y ahí son arrestados y por el gobernador de Zanjan, junto con Mirza Hussein, que era un creyente local, y el gobernador iba a dictar la sentencia de muerte para Bargá y Ruhollah y para Mirza Hussein, pero antes decide hacer unas reuniones en la noche en su casa para que el clero, los sacerdotes musulmanes, puedan debatir con los bahá'ís sobre la verdad de la fe de Baha'u'lláh. El gobernador quería saber más sobre la fe bahá'í a través de estas reuniones de discusión. Entonces, los bahá'ís fueron muy exitosos, ¿no? Especialmente Ruhollah. A veces Bargá le decía a Ruhollah: tú responde la pregunta. Y sobre la inteligencia y madurez de Ruhollah, el gobernador dijo: el extraño poder de argumentación de este niño es un milagro en sí mismo. Y de Zanjan no dicta la sentencia de muerte, pero consulta con Teherán, con la capital, Teherán, con la corte, y el primer ministro dice que los mande
impresionados, los mande a Teherán como prisioneros, ¿no? Entonces el gobernador decidió enviar a Barga y Rujulá a caballo de regreso a la capital para que los trataran otros ahí, para que el primer ministro se encargue de ellos. Pero también decidió que Mirza Hussein, que era el otro prisionero Bahá'í, fuese disparado de la boca de un cañón al día siguiente. Entonces Barga le dice al gobernador, no se manchen las manos con la sangre de los Bahá'ís. Y el gobernador entonces decide que Mirza Hussein vaya encadenado también a la capital. Entonces este fue un viaje de Zanjan a Teherán muy largo, en caballo, en el frío, por las montañas, y tuvieron una ruta muy larga que iba desde la capital, desde Zanjan, o en caballo por 2 semanas, 3 semanas, hasta Teherán, donde llegaron y para ser examinados por el primer ministro. Y cuando llegan, los hacen desfilar por la calle principal de Teherán a estos prisioneros bahá'ís y son mandados a la prisión de Ambar. En ese tiempo, las prisiones en Irán no son las prisiones de celdas, ¿no? Eran una especie de lugares abiertos, no abiertos, pero unos lugares grandes donde no había luz, no había ventilación y estaban en el barro húmedo y estaban entre ellos encadenados en cepos, ¿sí? Entonces no había prisión de barras, digamos, ¿no? Ese concepto de prisión no existía todavía ese tiempo en Irán. Acá ustedes pueden ver la parte derecha cómo eran las prisiones, ¿no? Estaban así en cepos. Y este señor que está arriba fue el jefe el jefe de la prisión de Teherán. Entonces, a los prisioneros, los bahá'ís, yacían en el suelo para que los guardias de la prisión pudieran controlarlos fácilmente, ¿no? Eran todos puestos sus pies en unas vigas de madera, ¿no? Y cerraban esas vigas para que no puedan escaparse. Y además las cabezas de los prisioneros las ponían también con unos ganchos en la pared, ¿no? Eran unas prisiones muy primitivas. Esta es una foto cuando llegaron, a la foto oficial, digamos, que la tomaron cuando los bahá'ís estuvieron en la prisión, ¿no? La foto del gobierno. Esta foto apareció muchos años después, cuando estaban arreglando los archivos los archivos, del gobierno anterior, y un bahá'í que trabajaba ahí encontró esta foto, ¿no? Y ahí estuvieron por 2 meses más o menos. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando estaban ellos en la prisión, el 1 de mayo de 1896, el Shah fue asesinado. Era el día en que él celebraba 50 años como su jubileo, 50 años como monarca. Y Baha'u'lláh había dicho que este Shah sería una lección práctica para el mundo, porque hizo mucho daño a los bahá'ís, ¿no? Y Baha'u'lláh lo llamó el príncipe de los opresores, por el gran daño que hizo a la fe bahá'í. Entonces él es asesinado al mediodía del 1 de mayo en un santuario musulmán por un revolucionario que nada tenía que ver con la fe bahá'í, ¿no? Entonces eso causa una conmoción muy grande en el país, que el Shah es un magnicidio, ¿no? Que lo maten al Shah. Y la primera reacción fue que los bahá'ís han matado al Shah, ¿no? Quisieron echar la culpa a los bahá'ís. Entonces, por esta razón es cuando el partido de Barga el mismo día
tuvo lugar el martirio de Bahá'u'lláh, porque echaron la culpa a los bahá'ís, y el jefe de la prisión, inmediatamente ese mismo día tarde va a donde estaba Bargá y Rujulá y los mata, ¿no? El jefe de la prisión se llamaba el Hajibodolé, era el título del jefe de la prisión. Y le dice a Bargá: son ustedes quienes han matado al Shah. Entonces Bargá le dice: los bahá'ís nunca matarían a su majestad imperial el Shah, porque realmente Bargá no sabía nada, él estaba en la prisión, no sabía lo que había pasado ese día, ¿no? Estaban completamente incomunicados. Esta respuesta enfureció al Hajibodolé, al jefe de la prisión, y le dice: ¿quieres que te mate primero a ti o a tu hijo? Entonces Bargá se dio cuenta en ese momento que él y su hijo iban a ser asesinados. No me importa, fue la respuesta de Bargá. Entonces, enfurecido por esta respuesta valiente, el Hajibodolé desenvainó su espada, su vaina, y la insertó en el estómago de Bargá, diciéndole: ¿cómo te sientes? Y las últimas palabras de Bargá fueron: me siento mejor que tú, alabado sea Dios. En ese momento Bargá tenía 42 años. Luego, inmediatamente después, es el martirio de Rujulá. Entonces, este Hajibodolé ordenó a Rujulá que maldijera a Bahá'u'lláh, pero el niño con valentía dijo: no, nunca lo maldeciré, quiero irme con mi padre. He visto a Bahá'u'lláh, nunca podría maldecirlo, porque Bargá había sido muerto enfrente de su hijo, estaban en el mismo lugar, en la misma salón, ¿no? Y entonces el niño estaba mirando cómo lo acuchillaban al padre. Entonces el Hajibodolé le dice a Rujulá: no llores, te llevaré conmigo, te conseguiré un salario y te concederé un puesto en la corte del rey. Reflejando el espíritu de su padre, Rujulá dijo: no quiero tu salario ni ninguna posición, solo deseo reunirme con mi padre. Amenazando al niño con la muerte, Hajibodolé dijo: si te niegas a rechazar a Bahá'u'lláh, te mataremos peor que a tu padre. Pero el niño se mostró desafiante: puedes matarme 1000 veces peor. Es mi vida más valiosa que la de mi padre. Morir por Bahá'u'lláh es mi deseo supremo. Quiero unirme a mi padre, quiero estar con él. Era la súplica constante de Rujulá. Derrotado por el niño, Hajibodolé decidió ejecutarlo. Un obstáculo lo detuvo. Su religión, el Islam, prohíbe derramar la sangre de niños. Entonces, Hajibodolé decidió estrangularlo, porque cuando estrangulas a una persona no hay derramamiento de sangre. Entonces Hajibodolé envió a un verdugo para conseguir un bastinado para estrangular a Rujulá. ¿Qué es el bastinado? Es un palo largo con una cuerda colgada en sus extremos, ¿no? Para donde pasaron la cabeza de Rujulá por las cuerdas y les ejecutaron el cuello para estrangularlo, ¿no? Levantaron el palo ese para estrangularlo como una horca, digamos. Y las últimas palabras de Rujulá fueron: ya Bahá'u'lláh pa. Entonces, cuando los verdugos levantaron el palo, el niño comenzó a jadear en busca de aire hasta que finalmente dejó de respirar y colapsó. Entonces pensaron que estaba muerto, pero de repente el cuerpo del chico se levanta y camina alrededor de 1 metro y otra vez se cae nuevamente, ¿no? Ya inerte, como que resucita, ¿no? Y comienza a caminar nuevamente y todos se asustan
Todos se asustan. Inclusive el jefe de la prisión, el Haji Bodolé, estaba horrorizado por la macabra escena. En un estado de tormento, perdió la cabeza y huyó como un hombre desquiciado. Y al día siguiente, el gobierno anunció que los Bahá'í, que quien había matado al Shah era un revolucionario islámico y que no tenía nada que hacer con los Bahá'ís. Cuando Ruhollah murió, Abdu'l-Bahá dijo: nadie ha mostrado aún la alegría, la pasión y el éxtasis mostrado por Ruhollah en la arena del martirio. O sea, fue un mártir muy especial. Y eventualmente los cuerpos fueron tirados a un bosque y los Bahá'í lo recuperaron, la familia, y construyeron este santuario de Ruhollah y Bargá en Teherán. Ahora vamos a ver la poesía de Bargá, la poesía de la paloma, ¿no? Él fue un gran poeta, y dije anteriormente que los poetas son muy especiados en Irán. Abdu'l-Bahá dijo que Bargá en verso y en prosa era único en Irán en esa época, y compuso más de 6.000 versos de poesía en diversos estilos literarios persas. Y la mano de la causa Bayusi lo llamó el ruiseñor de lengua plateada, lengua de oro, lengua de plata. Es un poema de Bargá para Ruhollah. Temeré la tiranía de mis enemigos. Mi corazón, mi alma, mi vida, todo lo he dado por un vistazo del verdadero amigo, y me fue suficiente. No deseo el cielo, ni le temo al infierno, porque el reencuentro contigo es mi cielo, y la lejanía de ti, mi infierno. Estos dones eclipsan al sol y la luna. Con tales bendiciones, ¿qué necesidad tengo de plata y de oro? چون که در خلوت دل یار مقیم است مرا، از ستمکاری اغیار چه بیم است مرا. Esta es la poesía en سر persa, و جان و دل و دین دادم و دیدم رخ originalmente. دوست، وه چه سود است که این سود عظیم است مرا. نه امیدم به نعیم است و نبیمم ز جحیم، وصل تو جنت و هجر تو جحیم است مرا. با چنین طبع که از شمس و قمر مستغنی است، چه طمع با کرمش از زر و سیم است مرا. مودع طلعت محبوبم و از سحر کلام، معجزی چون ید بیضای کلیم است مرا. Oh tú, de donde resplandece la belleza de Dios, Son poemas de Bargá sea para mi ser y mi alma Abdu'l-Bahá. tu rescate. Yo te conozco. Si te escondieras detrás de 100.000 velos, por Dios, oh tú, el rostro de Dios, yo te conozco. Si tú eligieras un rey o un sirviente para que aparezca aparte, en la cima de cada estación, aparte, yo te conozco. Oh tú, la raíz, tú el miembro de la revelación, con cualquier atuendo, con cualquier vestido, con cualquier manto, yo te conozco. Es un poema de Bargá para Ruhollah. So, Ruhollah also, como su papá, era muy talentoso en asuntos literarios, y esta es una muestra de la caligrafía de Ruhollah. En ese tiempo la caligrafía era un arte también muy apreciado, y ustedes pueden ver su caligrafía es excelente, es como una máquina de escribir, ¿sí? Perfecta. Y él hizo poemas también para Baha'u'lláh y poemas para Abdu'l-Bahá.
Este es un poema de Ruhollah para Baha'u'lláh. Ayuda, oh Rey del reino de las almas. Mi corazón está en llamas en su lejanía de ti. Rescata a este pájaro de la trampa del abatimiento. ¿Cuándo ofreceré esta vida, oh mi Señor, en tu camino, en mi amor por tu rostro? Feliz el día cuando en el campo del amor te ablandaré mi vida en el camino del soberano del amor. Bendita la hora cuando en la horca exaltaré al Rey de la Gloria. Y este es otro un poema de Ruhollah, pero esta vez para Abdul Wahab. Oh la más grande rama del árbol de la causa. Oh vástago que brotó de la esencia antigua. Eres la fuente de la inspiración de Dios. Tú iluminas los ojos del pueblo de Baha. Dale una gota de bondad a este pájaro insignificante, inquieto e impaciente en su lejanía de ti. En este día, oh Rey del reino del corazón, mi pecho arde en su separación de ti. Finalmente, Bargá, como dijimos, fue martirizado en 1892 y su hijo fue designado por Chogue Effendi como mano de la causa de Dios. El señor Waliullah Bargá fue el hijo de Bargá y él murió en 1955, y cuando él muere en 1955, su hijo, el doctor Ali Muhammad Bargá, que es digamos, el nieto de Bargá, fue nombrado mano de la causa de Dios y también por Chogue Effendi, y también custodio del Ruhollah, hasta que él fallece en el año de 2007, que él fallece en Haifa, y es la última mano de la causa sobreviviente que falleció. Entonces cerramos esta presentación con estas frases de Ruhollah Bargá. Oh amigos, ahora es el momento del servicio, el momento de adquirir la bondad divina y el momento de la victoria. Y cualquier otra pregunta, acá tienen ustedes mi email, y para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, con mucho gusto, ahora por email o ahora mismo pueden preguntar, ¿no? Un gran aplauso para nuestro querido amigo Boris. Impresionante. Emocionadísimo. Muy, muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Querido Boris, nos tienes emocionados. Queremos dar la bienvenida a los amigos que se han incorporado a la reunión. A ver, ¿te ayudo? Sí, por favor. Oh, dime. Nuestro querido Farhan, ¿cómo Oh, estás? Farhan, tanto tiempo. Muy bienvenido. Esto es producto de Boris Handel, ya viene a ver a Boris. Sí. Hola, Farhan. Bonita Masa, Rosalinda, Rubí. Bueno. Nuestro querido aquí. Sí, José María. José María. Quería agradecer al señor Handel por su excelente charla. Yo había escuchado sobre la historia de estas dos personas, pero realmente así como él lo ha narrado, de verdad que uno siente vergüenza. Estamos en un mundo de libertad donde para nosotros es tan difícil enseñar la fe.
y ellos cómo se han atrevido a romper esos lazos fuertes donde las personas son fanáticas hacia Dios y se alejan de la paz, ¿no? Entonces nosotros aquí actualmente tenemos toda la libertad del mundo para hablar sobre la fe, nadie nos va a llevar presos, pero nos enfrentamos a otros, digamos, a otro tipo de contexto en el cual como que la gente ya no quiere escuchar o nos toma como fanáticos. Entonces tenemos que ser muy, muy, muy sutiles y efectivamente usar las armas donde las cuales nosotros podamos captar a ese buscador y darle esa esperanza de que Dios existe, que Dios todo lo puede y que hay un solo Dios. No es que exista Alá, Jehová y diferentes dioses, hay uno solo, ¿no? Inclusive hay personas que me dicen, no, es que tú escoges un Dios que tú le atribuyes que es el creador de todas las cosas. No, pues hay uno solo, ¿no? Y así nos enfrentamos a diferentes luchas, pero gracias por su charla porque nos permite seguir en este camino de servicio, ¿no? Gracias. Ay, sí. Gracias, José María. Juanita, tienes la manito. A ver, si yo estoy... Déjame si yo estoy... No se escucha. Sí. Bueno, yo sí estoy impresionada. Gracias por una charla tan excelente, tan linda y tan motivadora. A mí lo que me duele es que con qué facilidad te daban ellos su vida y todas sus cosas. Y uno en este tiempo que a pesar de como digan lo que digan, no es fácil, más fácil decir el mensaje a nosotros. Porque no nos llevan presos, no nos matan, no oyen, pero uno al fin y al cabo yo creo que tarde o temprano, como dice la oración, influirá en su alma. Yo me conformo que ellos oigan el nombre de Bahá'u'lláh. Muchas veces, personas que ni siquiera quieren oír, pero yo siempre digo el nombre de Bahá'u'lláh. Y digo, siempre me gusta aprender cita para hablar, no hablar yo, sino que sea Bahá'u'lláh quien diga el mensaje. Yo tuve el privilegio de conocer al señor Vargas en Tierra Santa, cuando yo fui la última vez con mi hijo también. Pero es como que yo sabía la historia de él, que me impresionó muchísimo. El señor Vargas, me acuerdo yo. El señor sabe su historia. Yo le agradezco mucho ese relato que usted hizo tan lindo y tan conmovedor. Gracias, sinceramente, que eso me emocionó muchísimo. Gracias. Gracias, Juanita. Entonces, amigos, sigamos conversando. Yo le quiero hacer una pregunta a Boris. ¿Este libro está escrito en inglés o no? ¿O es... esa parte me la perdí al inicio? Está escrito en inglés y ojalá pueda ser traducido. Vamos a ver si se puede ser traducido. Pero si quieren saber la versión en español, yo escribí un libro que un capítulo es sobre Vargas y Rujulá. Si ustedes tipean, el libro se llama El concurso en lo alto y está en el internet, gratis, disponible, ¿no? Entonces, el último capítulo es un capítulo de 30, 40 páginas sobre Vargas y Rujulá. Eso lo escribí hace muchos años, hace 40 años. No soy tan viejo tampoco, pero... entonces, en castellano, y se llama El concurso en lo alto. Y el último capítulo es sobre Rujulá y Vargas. Si desean, pueden leerlo ahí, ¿no? El concurso en lo alto. Lo voy a poner en el chat
se llama el concurso en lo alto. Entonces, si lo puse en el chat, en lo alto, en lo alto. El concurso en lo alto. Si lo ponen en Google, la versión está, lo pueden descargar en el internet. El último capítulo, hay capítulos sobre Mullah Hussein, Badi, Mirza Mehdi, Qutuz, varios bajáis. El último es el capítulo número 9 o 10, es sobre Ruhollah y Barga. Gracias, ya se voy. Amigos, entonces a seguir haciendo consultas o compartiendo. Una pregunta, hagámosles a Boris, por favor, para que sigamos conversando. Yo estoy copiando mal el lado, ¿verdad? Sí, de Rosy. Por favor, nada más la oportunidad para poder agradecerle. De verdad fue muy, muy interesante y conocemos más y nuestra alma se estremece, justamente lo que decía Juanita, ¿no? Nos hace falta arrojo, me hace falta arrojo y valentía para poder hacer lo que siento y que nada me detenga el paso. Entonces, esto que hoy he visto, gracias por llamarme, por recordarme y gracias porque pude estar aquí. Y pues muchas gracias. No quise dejar el espacio para otra cosa más que agradecerles y también decirles que me retiro porque aquí en México la hora es así como que ya hay que dar de comer, hay que ver los preparativos. Y ni modo, pero muy contenta de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Luis, Manuel, todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Rosy. Hasta luego. Ya, los que quedamos aquí entonces vamos a seguir conversando. Yo me estoy acordando de nuestro querido Kenton, que ha salido solo a la calle también a conversar en su ciudad, en Copiapó, con los amigos y ha tenido algunos frutos, pero ha hecho unos paneles y ha salido. Tuvo la valentía que muchos no hemos tenido, como decía Rosy y también José María, de salir a la calle por sus propios medios, por su iniciativa, a hablar de la fe. Y eso es muy bonito. Sí, quizás a lo mejor puedo ayudarla en la explicación que está dando Emilia. Kenton Dunbar es de Copiapó y él en su vehículo va de su casa al centro de la ciudad y en la plaza pone sus paneles con fotografías relativas a la fe, pero no con el ánimo de lo común, que diciendo aquí está la verdad, que vengan aquí a lo mío, nosotros tenemos todo aquí porque vamos por el camino correcto. No, sencillamente Kenton presenta a todo el mundo y el que se acerca, por supuesto, conversa con él. Así que es una forma de enseñar también la fe, muy, muy plausible. Eso quería comentar y complementar de lo que estaba diciendo, Emite. Hay que decirlo también que tuvimos el privilegio de estar con nuestro amigo allá en Copiapó, que son distancias desde aquí a Copiapó, son más o menos como 1.100 kilómetros valga la redundancia de distancia. Estamos lejos, 1.100 kilómetros de distancia. Entonces, esas son experiencias bonitas también, que como bajáis, uno todos las tenemos. Bueno, no sigamos con el chopo. Yo quiero ahora escuchar a los amigos, hacer consulta a Boris,
Aprovechemos que él está fresquito, está Ay, sí. hace poquito está con todas las ideas claras. Claro que más tarde cuando sean allá por las 5 o 6 de la tarde, decir, "Puta, me mandó a levantarme temprano". Y con buen café, ¿sí? Ay, sí, de todas maneras. A ver, una pregunta. Sí. Señor, ¿cómo cree usted, cuál sería un consejo que nosotros deberíamos seguir, aparte de la conversación significativa que siempre tengo presente, con el cual nosotros podemos llegar a las personas de que nosotros no estamos hablando cuando decimos que Dios se ha revelado nuevamente a través de una persona que es Bahá'u'lláh y que nosotros somos seguidores de Bahá'u'lláh? ¿Cuál cree usted que pueda ser digamos, una frase clave para que las personas se puedan interesar y no calificarnos como fanáticos? Es una pregunta muy compleja porque yo pienso que no hay ni una palabra clave o no hay ninguna llave mágica en cierta manera, ¿no? No. Yo pienso que mi opinión personal, es totalmente personal, yo pienso que cuando damos el mensaje, también tenemos que dejar hablar a la otra persona, un poquito. Que muchas veces hablamos solamente nosotros y lo bombardeamos a la persona, ¿sí? Y tenemos que hacer de la enseñanza, mi opinión personal, tiene que ser también una especie de diálogo, ¿sí? Que a veces preguntar a la persona algo, ¿no?, durante la conversación que piensa, y dejarle que hable, ¿sí? Tiene que ser, la enseñanza tiene que ser una conversación, un diálogo entre dos personas, ¿sí? Entonces, no hay una manera mágica, en mi opinión, pero yo pienso que cuando conversamos con otra persona, conocemos a la persona con quien estamos hablando, vamos a conocerlo más íntimamente, su manera de pensar, y ese conocimiento nos va a ayudar a seguir explicando. Explicando, puede ser inclusive una persona, un familiar, pero cuando conversamos nos vamos a dar cuenta de cosas que no sabíamos antes de esta persona. Esta persona realmente parece una persona con mucho entendimiento espiritual y quiere saber algo particularmente sobre la relación entre Jesús y Moisés, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero esas cosas van a ser cuando hacemos un diálogo, una conversación, vamos a conocer qué cosa la persona quiere saber, qué es lo que la persona quiere decir, compartir, y cuál es la mejor manera de hablar con esa persona. ¿Sí? Esa es mi opinión personal. Ok, gracias. Pero alguien más quiere decir una cosa. Hay muchas maneras. ¿Alguien quiere contribuir en el grupo? ¿Alguien quiere? Yo le hacía esta pregunta porque, por ejemplo, la relación así que conversamos, ¿no? Cuando uno conversa con un ateo, dice, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios, como que se hace una conversación bastante interesante, ¿sí? O también con los testigos de Jehová, ¿no? Y entonces, en mi experiencia, las personas más difíciles de, digamos, de al menos presentarles la fe, porque yo siempre digo, nosotros no tratamos de convencer a las personas, porque para eso está la libre investigación y cada uno debe conocer su camino. Entonces, pero las personas
más difíciles y que conocen menos son las personas católicas o evangelistas. Los evangelistas tienen, o sea, los cristianos en sí, ¿no? Los evangelistas como que tienen un muro y decir, más allá de Jesús, todos los demás son falsos profetas. Y los católicos tienen muchas tradiciones. Entonces, a mí me pasó, mi experiencia, cuando yo me hice Bahá'í, me demoré 5 años, porque no entendía qué significa la revelación progresiva de Dios, porque en mi entender era Dios, el Papa, la iglesia, ir a la misa los domingos, dar una limosna, ¿no? Y casarme por la iglesia y que mis hijos se bauticen. O sea, en realidad no, solo seguía tradiciones, ¿no? Y entonces ahora yo le doy gracias a Bahá'u'lláh porque mi vida ha cambiado tremendamente y eso es lo que yo le digo a las personas. Uno empieza a ver la vida de una forma donde lo material es secundario y cualquier sufrimiento se puede convertir no en alegría, pero sí dejar de sufrir. Y eso es lo principal que nosotros, porque si confiamos en Dios, vamos a buscar por qué Dios nos está dando esta adversidad, esta prueba, ¿no? Entonces, y eso es lo que yo he aprendido con la fe Bahá'í. Y no se contradice con ningún libro. Lo que pasa es que en las iglesias católicas no escuchamos eso más que la devoción a los santos. Entonces, por eso le decía, ¿no? Entonces las personas así, uy, a mí me encanta hablar con los ateos. De verdad. Gracias. Muchas veces cuando la persona habla, la misma persona empieza a responderse a sí misma cuando estamos enseñando la fe. Entonces debemos dejar a la persona que cuando la persona habla está razonándose ella misma, ¿no? Y entonces se abre, como se dice, se vacía su copa, ¿sí? Vacía su copa, ¿no? Entonces cuando la copa está vacía, entonces ahí nosotros podemos llenarla. Y la copa está llena, no, ¿cuántas palabras podemos decir? La gente está llena, la gente está satisfecha, pero cuando la persona empieza a hablar, ella misma se da cuenta de sus vacíos, de sus dudas, y ahí es cuando nosotros entendemos qué es lo que esta persona quiere. ¿Sí? Y la copa vacía es la sed. Exactamente. Sí, tiene razón. Así es. Gracias. A ver, ¿quién no ha participado? A ver. Por favor, amigos, Manuel, Miriam, ya, Ruby, Rosalinda, que está con solamente con el audio, no está con el video, porque ella tiene problemas de internet, ¿ya? No sé. ¿Sabes a quién voy a hacer participar? Y se le voy a pedir es Manuel, porque tiene una internet de lujo hoy día y se ve, Manuel. muy bien, ¿no es cierto? Manuel, ahí Pero está. ¿para qué abriré la boca, George, para decirte las cosas? Bueno, muchas gracias, Boris. La verdad no sabía mucho de la historia de Bargay Ruola y me ha encantado tu exposición. Ha sido muy conmovedor y hubo momentos pues bastante duros de lo que he estado escuchando. De hecho, bueno, he captado muchísimas pantallas. Esto de que cajo es la pantalla porque eran escritos muy importantes y muy bonitos que decía Rugola sobre Abdu'l-Bahá y me encantaron. Me conmovieron bastante. La verdad es que fue muy lindo. Sobre lo de la enseñanza, pues es muy complicado. Muy complicado. Yo escucho a muchos de ahí, de tu país, Víctor. No, de Chile no. Es un tal César Silva. Es una persona que tiene un canal desde Bolivia. Es experto en hebreo y habla mucho sobre lo que es la Biblia hebrea.
¿no? Entonces, saca muchas palabras de significados de la Biblia y la verdad es que aprendo muchísimo. Pero entonces es cuando ayer mismo estaba debatiendo sobre una palabra y lo que decía de que decías, Boris, de que debíamos dejar hablar. Pero a veces cuando escuchas a toda esta gente cómo le da vueltas a los significados de una sola palabra y te echas 2 horas hablando sobre una sola palabra, que en este caso era el versículo que hay en la Biblia, en el Éxodo 3:14, de Yehe, Yaser, Yehe, ese de que yo soy el que soy, ¿no? Y le dan vueltas, si ese nombre es el verdadero, y si yo soy, si es pasado, es futuro. Entonces de repente salta tu bombilla y dice, joder, pero si Bahá'u'lláh dice que el nombre más grande de Dios es Bahá'u'lláh. ¿Y cómo le están dando vueltas a una palabra escrita 400 y pico de años antes de Jesucristo y le dan vueltas? Y te vienen las palabras del Actas donde dice, nada puede ser probado si no esta causa, porque todas las demás, ¿cómo se pueden ser comprobadas? Entonces, cuando haces bien decir, escuchar a la gente, ¿no? Sí, escuchar a la gente. Nunca sabes cuál es la mejor cuestión, ¿no? Una persona de aquí decía que antes, mira, no había libertad y todo lo que esta gente trabajaba. Ahora son otros momentos diferentes. Ahora he escuchado sobre el catolicismo. En España no tenemos ese problema con los católicos. Ojalá supieran más, que es que les tienes que sacar las palabras no sé de dónde para que puedan hablar algo sobre religión y ves que lo han perdido todo. Es decir, cada sitio lo tenemos muy fuerte. Ahora, yo de lo que estoy convencido es que yo, y lo digo de corazón, de mí mismo, no va por ustedes ni por nadie. Qué poco hago. Después de lo que me acabas de exponer ahí, de Vargas, me has hundido otra vez en la miseria y que poco hacemos por la fe. Qué poco hacemos por la fe. Eso es lo que siento. No se compleja. Sí, gracias. Gracias, querido Manuel. Y hacía tiempo que no nos veíamos a Farhat. Calladito, estaba bien serio, bien portadito, pero ahora tiene la palabra, querido Farhat. Tanto tiempo sin verlo. Buenas tardes a todos y aquí en España, buenas noches. Ha sido un placer después de tanto tiempo de estar en esta reunión. Cada vez que he venido, he disfrutado de gente tan preparados para exponer un tema y cada vez digo, este era mejor imposible. Y muchísimas gracias a Víctor y Emma que siguen y su grupo, su equipo que siguen estas reuniones de profundización, de oraciones maravillosos. En realidad, lo que observamos es también agradecimiento a don Boris por esta exposición excelente que se ha hecho. En realidad vemos la riqueza de la fe que tenemos, acceso a la historia, acceso a los escritos y además lo más importante es entendimiento de anuncio de Bahá'u'lláh de la llegada de la humanidad a una nueva etapa de la luz y gloria. Y la exposición de Bahá'u'lláh sobre el rango del ser humano, donde pone a todo ser humano a un mismo nivel, donde él pronuncia de que en realidad raíces de las palabras sagradas han sido plantadas en corazones de todos los hombres. Ahí tenemos igualdad de la raza humana, que las raíces de las palabras sagradas están en corazones de todos los hombres. Entonces nosotros que hemos llegado a conocer a Bahá'u'lláh, tenemos una mirada
a cualquier persona que cruce nuestro camino. Nosotros no entramos en discusiones, en exposición de ideología. No, nosotros somos buscadores donde buscamos signo de bien amado en cada corazón. Cuando miramos a la gente con estos ojos de la búsqueda, estamos asombrados a ver signos de Baha'u'llah en corazón de cada persona que cruza en nuestro camino. No importa su creencia, no importa si cree en Dios o no cree en Dios, no importa su nivel social, no importa de que él es consciente de este privilegio, pero nosotros somos un despertador en nuestra manera de concienciar a esta persona en una manera natural. Por este Baha'u'llah aconseja de que ahora que conocemos esta verdad, de que raíces de las palabras sagradas están plantadas en corazones de todos los hombres, él a continuación nos aconseja de que nos incumbe nutrir estas raíces por medio de palabras de sabiduría. Él primero aconseja de nutrir estas raíces por medio de palabras de sabiduría y palabras reveladas y palabras sagradas. Entonces muchas veces sabiduría que tenemos que percibir en cada ocasión, conectando nuestro corazón con revelador de esta nueva etapa, esta nueva edad, conectando, tener Baha'u'llah con nosotros y pedir a él para que nos ayude a exponer lo que es correcto en este momento. Por no hay ninguna fórmula para hacer las cosas. Cada uno de vosotros sois un, podemos decir, catalizador para esta realidad. Y seguramente tenéis muchas experiencias exitosas en este camino. Y os deseo lo mejor para cada uno de vosotros. Y yo creo que este tipo de reuniones que reunimos y hablamos y debatimos nos da ánimo para seguir en nuestro camino, sabiendo de que la luz siempre gana la oscuridad. No tenemos que entristecernos por la condición del mundo. Sabemos de que toda la humanidad está inconscientemente moviendo hacia esta verdad. Solamente la diferencia entre uno que ha llegado a conocer a Baha'u'llah al otro que no ha llegado a conocer a Baha'u'llah es una cosa única. Es que nosotros tenemos la confianza 100% total de que toda la humanidad está moviendo hacia esta verdad y hacia este progreso. Solamente los otros, hasta los líderes del mundo, tienen dudas, no saben dónde van. Un día van por aquí, otro día van por allá, pero la caudal está llevando a la humanidad a un destino definido. Está definido, hacemos o no hagamos, va por sí solo. Solamente nosotros tenemos el privilegio de remar hacia este corriente. Muchísimas gracias otra vez. Perdona que no haga más. Oigan, me van a excusar, pero muy bueno, así mismo es. Cuando yo veo el mundo, yo lo veo todo, en todas las cosas yo veo Baha'u'llah. En todo, en los shows, hasta en las cosas materiales, tú ves cómo ya están reuniendo las distintas razas y todo. Uno ve a Baha'u'llah donde quiera que uno ponga la mirada. Así es, muy buena exposición que dio ahora. Gracias, Juanita. Boris, ¿algún comentario? No, mucho gusto, muchas gracias por venir y
ver sus caras y estar juntos, por lo menos por el internet, es muy refrescante, es muy motivador que ustedes estén acá y quieran aprender un poco más sobre la vida de estos dos mártires que Bargá y Ruhollah, que son mártires muy importantes en la fe Bahá'í. Ellos sabían que ellos habían pedido a Baha'u'lláh el martirio, ¿no? Y Abdul Bahá, cuando muere Baha'u'lláh, ellos repiten el mismo pedido a Abdul Bahá. Entonces ellos sabían, se iban a la muerte con toda seguridad. Cuando llega la muerte, cuando llega el martirio, no es nada chocante, no es nada que da miedo. Ellos estaban preparados y llegó el momento, ellos dijeron, bueno, ha llegado el momento, para esto hemos pedido y lo aceptamos con toda dignidad, con toda alegría y no estamos asustados, ¿no? Ellos sabían ese iba a ser su destino y el destino de toda persona es morir, ¿no es cierto? La primera cosa que sabemos cuando hemos nacido es que vamos a morir. Pero ¿cómo vamos a morir? Esa es la pregunta más grande, ¿no? Vamos a morir en medio de comodidades. Está muy bien comodidades. Pero ¿qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a dejar en la humanidad? ¿No? ¿Qué vamos a dejar por el progreso de la causa? ¿Qué cosa hemos hecho? Que hemos avanzado la fe en cierta cosa, en clase de niños, en oraciones devocionales, en enseñanza, en cualquier servicio, porque hay tantas maneras de servir a la fe Bahá'í. Todos tenemos que buscar en nosotros mismos cuál es nuestro talento y ese talento que tengamos, tenemos que esforzarlo, agrandarlo, estirarlo hasta que podamos, para que cuando tengamos que irnos de este lugar, ¿no? Antes de irnos, cerrar los ojos y decir, he hecho esto, y que Baha'u'lláh acepte lo que hemos hecho, ¿sí? Entonces, Ruhollah y Bargá, ellos sabían que iban a morir. Solamente estaban esperando cuándo, ¿no? En la prisión estaban tranquilos, no estaban llorando, quejándose. Ellos sabían que iban a morir. Ese es su destino. Ellos pedían por eso. Entonces, que el martirio ahora en la fe Bahá'í no existe, ¿sí? El martirio es enseñar la fe es el equivalente de martirio, ¿no? Entonces, tenemos que hacer de la enseñanza de la fe nuestro destino. Enseñar a cualquier persona que podamos. Ese es el martirio en la corriente en la fe Bahá'í. Gracias, Boris. Yo quiero hacer participar, porque no sé hoy día qué pasa. Parece que el tema fue bien fuerte, como decimos los chilenos, bien espeso. Entonces estamos todos tranquilitos, no dejó tranquilitos. Entonces, yo aquí tengo que robarle la pantalla a la jefa. Y Miriam, por favor, ¿puedes participar? Hola, Wafa, amigos. Hola, Wafa, Miriam. Gracias por tan maravillosa exposición. La vida de estos seres son tan inspiradoras y también a mí me hace pensar que nos capacita en palabras también, porque cuanto más conocemos la fe, más preparados estamos. Por eso, gracias por estas charlas, gracias al equipo, gracias a cada uno de los presentes, porque yo escucho muchísimas todas las charlas de internet.
bueno, siempre lo digo, estoy cuidando a mi madre hace 7 años, entonces no puedo salir prácticamente, pero yo me centré en que tengo mi propio barrio de enfoque, que es mis pequeñas cuadras alrededor de mi casa. Y entendí que con el tiempo, y leyendo mucho al maestro, ¿no? Tenemos que vivir una vida bahá'í aparentemente, que a partir de ahí es donde conquistamos con las almas. Y solito nos vamos dando cuenta de que algo hay ahí con eso de vivir una vida bahá'í, ¿no? Leía una cita que decía en la tabla de ornamentos, ¿no? Que un carácter bondadoso es un medio gracias al cual los hombres son guiados al sendero recto y son conducidos hacia el gran anuncio, ¿no? Y me ha pasado mucho eso, de que enlazo amistades, pero amistades en el barrio, saludo a los vecinos, yo compro en el barrio, conocen mi nombre, conozco los nombres de las personas, los recuerdo, consumo en mi barrio. Eso es una cosa que desde que soy bahá'í he decidido hacerla porque eso hace que conozca a la gente, ¿no? Y todos tienen una oración mía, porque conozco a alguien y le dejo una oración. Yo siempre salgo preparada, con material, a mí nunca me agarran desprevenida y he tenido situaciones como rarísimas, que siempre me dicen escribirlas, pero digo, si hay tanta gente que vive situaciones así que un día será muy normal eso. No todos contamos las cosas que nos pasa, pero creo que todos hacemos esto. Todos los bahá'í hacemos. Lo que pasa es que siempre sentimos que, claro, es poco. Yo también lo siento, porque uno quiere que haya más resultados, tal vez, no sé cómo decirlo, pero la señora que limpia el edificio, cuando me vine a vivir, volví a Argentina, enseguida le invité a compartir un desayuno, que sea. Después ya hicimos el libro 1 y enseguida aceptó la fe, o es bahá'í. Así es como voy, pero siempre yo soy muy amiguera. Eso me decían en España, soy argentina, pero sí, soy muy amiguera. Y me gusta abrir la puerta de mi casa y compartir. Y es eso, es llevar una vida bahá'í. Y tenemos que, sí, seguir estudiando mucho, como dice también el maestro, ¿no? Leer los escritos, interpretarlos. Y ustedes son las personas que interpretan y después yo me quedo pensando, analizando, tomo nota. Nos seguimos preparando toda la vida. Pero sí, vivir una vida bahá'í y tratar de ser cada día un poco mejor, un mejor bahá'í cada día. Creo que va por ahí, ¿no? Que la gente quiera estar con uno, ¿no? Porque, qué sé yo, no sé cómo explicarlo, pero si alguien necesita a alguien en el edificio que le reciba algo, que siempre saben que pueden contar conmigo. Entonces, yo digo, da resultado ser buen, tratar de ser buena, ¿no? Uno no sabe hasta qué punto es buena o no es buena, eso solamente lo mirará el Señor, ¿no? Pero si uno tiene esa intención, vamos avanzando. O sea, yo puedo decir que en estos años he conocido a la gente de la vereda enfrente y de este lado y ya va avanzando más. Yo busco charlar con la gente. Si abren un negocio nuevo, entro y le deseo buena suerte, le dije si quiere hacer una oración, si no, no pasa nada, jamás insisto, pero busco de relacionarme con la gente. Creo que por ahí entendí yo, ¿no? Cada persona tiene una manera, pero a mí se me es fácil esa manera de entablar. Y poner palabras bahá'í en nuestra boca. Y yo siempre invento, me sale. Sí, en mi comunidad, y como yo soy bahá'í, qué sé yo, y no sé cuánto, siempre digo, como soy bahá'í, tal cosa. Y ahí pregunto. O sea, para no ser invasiva, ¿no? Exacto. Pero, y es escuchando a todos los amigos y todos los aportes, que estoy muy agradecida, es lo que uno le hace poco a poco ir avanzando en esto, ¿no? Gracias, gracias Miriam. A propósito, lo que dijo María José, es lo difícil, o José María, es al revés,
lo que dijo José María respecto de la enseñanza, que es difícil hacerlo. Yo quiero, recién me acordé, y a propósito que está hablando Miriam, y a quien deseo hacer participar ahora es a Ali, que ambos, Miriam, el que habla, déjame mirar acá, oh, no, no parece que no, y que participan con el amigo Cambis en España. Yo creo que, ¿no es cierto, Miriam y Ali, que es el momento preciso para compartir lo que recién Boris nos ha dicho, que la enseñanza y que nosotros realmente qué poco hacemos por la fe. Entonces, ahí hay una, a ver, puede ser una tesis de cómo enseñar la fe, ¿no es cierto, Miriam y Ali? Yo quiero hacer participar a Ali para que él nos dé cuenta de lo que el amigo Cambis está haciendo en España. ¿Te parece, Ali? Allahu Abha a todos. Allahu Abha. Gracias, don Boris, por la exposición. De verdad nos ha hecho sentirnos algo menos de nada. Por lo siguiente, por cuanto ve la historia, me uno a lo expresado por Manuel, que cuando vemos, por ejemplo, lo que han dado Warkar, su hijo, y muchos países más, y lo que están haciendo también, soportando desde la declaración del Bab hasta ahora mismo en Irán. Esto nos hace realmente, simplemente por compartir, aquel momento nos está diciendo Baha'u'lláh que podemos dar nuestra vida, y lo ha pedido y los Baha'is lo han dado, los que le han dado. Ahora nos está pidiendo la Casa Universal de Justicia compartir la palabra de Dios. Y personalmente, para no salir del contexto de lo que está estudiando hoy, me vuelvo a lo que ha leído el señor, a lo que ha explicado el señor Boris, que cuando Bahía Hanum le preguntó a Warqa, al señor Warqa, ¿qué haces? ¿Qué dices para que la gente te acepte, te sigue? Decirles, miro a los ojos y después hablo. Entonces, esto es realmente el maestro Bahá'í o la persona, el Bahá'í, el creyente Bahá'í, en este momento lo que tiene que hacer, como personalmente creo que tenemos que ser como el médico, como los médicos. El médico primero coge el pulso de la persona. Empieza a escuchar el latido del corazón, a medirlo, a contarlo. Así, con la suerte, con la ciencia, puede llegar a conocer la enfermedad que puede tener la persona. Y sin conocer la enfermedad que tiene la persona, es imposible darle el remedio. Y si le da una palabra, algún texto que no está relacionado con lo que uno necesita, lo va a enfermar, lo va a hacer peor. Aunque todo es medicamento. Pero en este caso hay que conocer lo que no sé que le ha dicho antes, a escuchar a las personas, conocer lo que necesitan, tener paciencia con ellos, servirles primero, sembrar. Exacto. Y después ver lo que necesitan. A través de ahí no vamos a meter nuestras opiniones, sino la palabra de Dios, la palabra de Baha'u'lláh. En cada remedio, la solución es el remedio de Baha'u'lláh. En cada problema, el remedio de Baha'u'lláh. Bueno, no soy nadie para explicarles cómo debe enseñar. Muchísimas gracias a todos. De verdad, señor Boris, es un placer. Nos ha conmovido la historia del señor Warqa y su hijo. Y personalmente me siento que tenemos que hacer algo más de lo que estamos haciendo. No solamente algo más, Baha'u'lláh quiere que lo hacemos con excelencia, con calidad. No como es comparado con otras sectas, otros movimientos religiosos, sean protestantes, evangélicos o católicos o testigos de Jehová, no como ellos. Nosotros somos Bahá'ís y tenemos que transmitir la palabra de Dios tal y como nos enseñó Abdul Wahab y como nos ha enseñado esto. Bueno,
no quiero, en lo que ha mencionado el señor Víctor, sí, estamos colaborando en un estudio, va bien, está también Manuel, está Miriam, está José María también, está Víctor, está Imita a veces, y estamos ahí, pero justamente lo que estamos estudiando es cómo dar el mensaje al mundo cristiano, cómo comunicar en el ambiente cristiano, en la sociedad cristiana, cómo enseñar el mensaje de Baha'u'lláh. En esto hemos tenido ahora un parón hasta el 13 de enero, hemos parado por las fiestas justamente religiosas y tal, con la gente que está ahora con otra mente. Entonces hemos parado hasta el 13 de enero que empezamos otra vez. Lo cual, si alguien, Víctor tiene toda la información también, tiene todos del grupo, si alguien quiere que lo pida a Víctor, y con mucho gusto colaboramos juntos. Y lo cual, antes de despedirme, muchísimas gracias, señor Boris, muy amable. Farhad, mucho tiempo sin verte, me alegro verte. Y a todos un fuerte abrazo. Manuel, hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Ali. Manuel, por favor, la manito arriba. Dos cositas. La primera, Boris, ahora me doy cuenta de que el libro que acabo de bajar, El concurso de lo alto, fue uno de mis primeros libros. Pero con eso contaba con unos 21, 22 años, y cuando lo acabo de ver la fotografía, la portada, digo yo, Dios mío, pero si ese libro es, madre mía, los años que tiene ese libro conmigo. Bueno, pues que me ha llevado una buena alegría al verlo, El concurso en lo alto, que me sonaba mucho ese título. Digo yo, sí, eso lo he leído, y cuando lo acabo de ver la portada, ya aluciné. Dije yo, vaya por Dios, vale, es uno de los primeros. Yo quería contar una anécdota pequeña rompiendo una lanza a favor de todos los bajáis, que no perdemos un momento en enseñar. Y os voy a contar una anécdota de un chico que se llama Bargá. Ese chico que se llama Bargá era el hijo del señor Mobilpur en la India, y de uno de mis viajes de compra, estando en Delhi, pues fuimos a visitar el templo, ¿no? Y cuando estábamos justamente al entrar, en este caso no estaba Mobilpur, el padre, y me lleva y me coge el hijo por delante y no me miró a los ojos, y ya veáis por dónde va. Porque él me coge, me mete, en vez de llevarme hacia el templo, me mete hacia la derecha, donde está casi como un subterráneo, una zona donde está toda la construcción del templo, ¿no? Cómo fue construido, pero están todas las enseñanzas. Y empiezas a dar como un círculo, ¿no? Y me empieza a explicar, blan, 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 todo lo de la fe. Y digo yo, Dios mío, pero este hombre... Y dale, y dale, y dale. Cuando llegamos al final, que estábamos hablando de más de media hora, dándole al palique, dándole y dándole y dándole, platicando, como dices vosotros, sobre la fe. Llego al final y me dice, bueno, ¿y qué piensas de la fe? Le digo, ¿qué? ¿Cómo que qué pienso de la fe si yo soy baja? ¡Ah, tú eres baja! Y digo, Dios mío, no puede ser. Me ha estado dando la tabarra durante más de 45 minutos enseñándome la fe, y yo diciendo, pero este hombre, ¿a dónde va? Por eso digo yo, se llama Bargá, no me miró a los ojos, o yo muy malos ojos tenía, y el tío veía que me tenía que enseñar, pero al final él me enseñó, quería enseñarme la fe. Ya veis que no perdemos ni una, nada más. Gracias. Gracias, Manuel. Yo quiero, querido Boris, alguien me dijo por ahí una vez que yo no daba puntadas sin hilo, pero que ¿Quién sería? No sé quién sería, pero algo va, si no se entiende, es que uno no pierde una oportunidad. Y una oportunidad de ver a Boris cada ¿cuántos meses? Cada 3 meses. Podríamos dejarlo citado para febrero. ¿Qué les parece? Febrero. Bueno, claro, no, Boris es que muy es sacrificado, bueno, en relación a lo que nos está diciendo, no.
Bueno, ¿qué le parece de hacernos una próxima charla cuando tengas tiempo y esté disponible? Claro. En febrero, ¿no es cierto? No, cuando tenga tiempo disponible, eso da lo mismo, exactamente. A ver, no, pero es que nosotros tenemos, aquí somos, en este caso somos medio ordenaditos. Mira, a contar del 30 de enero está libre todos los lunes y también febrero. Es decir, en febrero hay 4 lunes, más el número 5 de enero, que es el 30, el último, es disponible. Ok, ¿por qué no, digamos, febrero? Febrero, el último lunes de febrero. 27. 27 de febrero, y para mí es el 28. Claro. A las 6 de la mañana. 6 de la mañana de charla y podemos hablar sobre el BAP, sobre el Bayán, podemos hablar sobre aquel a quien Dios hará manifiesto. Porque estoy trabajando en esos temas. ¿Qué les parece? Estupendo, muchísimas gracias. Sí, algo así. Fantástico, fantástico. Tengo que pensarlo y preparar un PowerPoint. Claro. Esto toma un poquito de tiempo. Pensar cómo organizarlo para que sea algo bonito. ¿Sí? Entonces, como lo de hoy día, por supuesto. Como lo de hoy día, es que nos dejó pensativos. No, tranquilito, no dejó así. Hubiera sido noche, que hubiéramos terminado tipo 12 de la noche y yo me voy a dormir, pero en primera. Pero a mí me van a disculpar porque tengo que ir a trabajar. Sí, por eso digo, claro. Es de la mañana. Son 8:30 de la mañana y tengo que ir a trabajar. Entonces, mucho gusto de estar con ustedes. Ha sido un placer. Y nos vemos la última semana de febrero. De febrero. ¿Sí? El día de mi cumpleaños. Bye. Gracias. La Wafa, muchas gracias. Bello, gracias.